La crisis de salud pública por el nuevo coronavirus nos dejó sin Giro de Italia, Tour de Francia, ligas de fútbol europeos, torneos locales, Copa América y hasta Juegos Olímpicos. Pero desató una competencia sin precedentes en la que, al igual que en los grandes certámenes deportivos, hay un montón de multinacionales poniendo todo su dinero con tal de conseguir el triunfo. El premio no es una copa como en la Champions League, es ni más ni menos que la anhelada vacuna contra el COVID-19. Hagamos memoria. La búsqueda de una vacuna contra el COVID-19, la enfermedad producida por el nuevo coronavirus, es una carrera sin precedentes en la que están involucradas las más grandes multinacionales farmacéuticas del mundo, varios países individualmente considerados, organizaciones no gubernamentales, entidades de los 5 continentes y hasta los militares. Se trata de una inesperada lucha que despierta interés en los 5 continentes y cuyo ganador quedará definido muy seguramente en 2021. Del resultado de esa competencia dependerán muchas cosas. La más importante y la que no debemos perder de vista es que la vacuna ayudará a salvar muchas vidas ante el ataque de esa enfermedad que hasta enero de 2020 era desconocida y que solo en 3 meses afectó a 2 millones de personas en el mundo, dejando cientos de miles de muertes. Pero además de salvar vidas, la carrera por la vacuna también marcará en muy buena medida cómo quedará el ajedrez político internacional después de la pandemia. No hay que olvidar que cada país posee intereses y estrategias diferentes, que cada empresa farmacéutica, en tanto empresa, también tiene sus propias metas de rentabilidad, y que hasta la estrategia para la lucha contra una pandemia es un asunto político. ¿Qué es una vacuna? La Organización Mundial de la Salud define las vacunas como cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. ¿Con qué las preparan? Con una suspensión de microorganismos muertos o debilitados, o con productos o derivados de esos microorganismos. El objetivo es que su cuerpo aprenda a reconocer a ese microorganismo intruso por si llega a ingresar ya no en el estado muerto o debilitado en el que vienen las vacunas, sino en una versión más agresiva. Si su cuerpo crea defensas y desarrolla memoria inmunológica, estará preparado en caso de sufrir un ataque por parte de ese microorganismo específico contra el cual fue vacunado. Aunque algunas pueden ser aplicadas con vaporizador nasal o por vía oral, casi todas las vacunas deben ser inyectadas. Revísele el antebrazo al abuelito o a algún tío millennial y de pronto encuentra las pruebas. Origen de la vacunación. Entre los más remotos antecedentes de prácticas que hayan dado origen a lo que hoy conocemos como la vacunación están algunas costumbres de la China del siglo X, consistentes en inocular cepas de viruela. Las epidemias de viruela eran de lo más temido en aquellas épocas. Cuando llegaba una que no mataba a mucha gente, los chinos la aprovechaban para prepararse contra futuros y más fuertes brotes. 500 años después el método no había cambiado mucho y se empleaba también en Europa. Desarrollaban los anticuerpos a partir de las pústulas de las personas afectadas, de las costras de sus lesiones, para ser más claros. Venía la epidemia, unos se enfermaban, otros se morían y a otros no les pasaba nada. Si la epidemia dejaba muy pocos muertos, los médicos buscaban entre las llagas secas de los enfermos los restos de pus y se los inoculaban a las personas o hacían que los aspiraran. Y listo, vacunados. Edward Jenner. El personaje que vino a revolucionar el asunto fue el médico inglés Edward Jenner, y lo hizo, según sus propios relatos, por un ejercicio de observación ante un hecho casual. A Jenner le llamó la atención que las encargadas de la recolección de la leche en las granjas se contagiaban de una especie de viruela propia de las vacas. Luego se recuperaban y finalmente quedaban inmunes a la viruela de los humanos. Pero tenía que demostrar que su observación era acertada y fue entonces cuando acudió al ejercicio práctico que lo hizo famoso. Millones se lo agradecieron y millones más se lo agradecerán. Pero a la luz de los códigos de ética de hoy, su estilo y sus métodos despiertan suspicacia en algunos sectores. Lo que se le ocurrió a Jenner fue tomar la viruela bovina del brazo de Sarah Nelms, una granjera enferma, e inyectarlo en el de un niño de 8 años llamado James Phipps. Mes y medio después, cuando el niño ya se había recuperado de la viruela bovina, Jenner le inyectó la viruela humana y el infante no se enfermó. Había desarrollado anticuerpos. Por supuesto, el médico tuvo que vacunar a más de 20 personas para ratificar la eficacia de sus hallazgos, y una de ellas resultó ser su propio hijo. Jenner se hizo famoso, hubo campañas mundiales de vacunación en su nombre y hasta Napoleón Bonaparte, quien tenía fama de arrogante, declaró públicamente su respeto por aquella mente brillante que salvaba miles de vidas con la vacuna.
Algunos estudios dicen que el trabajo de Jenner se inspiró en los de colegas de Alemania y otros países. La viruela afectó a millones de personas durante más de 3.000 años y fue oficialmente erradicada en 1979 según la Organización Mundial de la Salud. Aunque hay por ahí unas cepas guardadas en laboratorios de Estados Unidos y de Rusia, para fines estrictamente científicos y de seguimiento a enfermedades. No sean mal pensados. Louis Pasteur. El francés Louis Pasteur fue el pionero en la segunda ola de desarrollo de las vacunas. Retomó los trabajos de Jenner y en honor a él introdujo la palabra vacuna, que tiene origen en la expresión latina vaca, por cuanto se había inspirado en la técnica de inoculación de los virus de los bovinos. Pasteur desarrolló las primeras vacunas contra el cólera y el ántrax. Vacunas vigentes. Desde 1796, cuando Jenner desarrolló su trabajo contra la viruela, el mundo se ha beneficiado con vacunas contra otra veintena de enfermedades. Ántrax, rabia, tétanos, difteria y peste en el siglo XIX. Tosferina, tuberculosis, fiebre amarilla, tifus, polio, sarampión, rubiola, varicela, paperas, neumonía, meningitis, hepatitis A y B, entre otras, durante el siglo XX. Y en los primeros años del siglo XXI, la del virus del papiloma humano y la del H1N1. También están en prueba otras que buscan evitar que la gente se vuelva adicta a las drogas. Y la tan anhelada vacuna contra la hepatitis C. Vacuna contra el coronavirus. Los tiempos para la vacuna contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 ya comenzaron a correr. Hay esperanzas de hallarla en un año gracias al espíritu de competencia que se vive por el tema, pero también a la investigación colaborativa y a la aplicación de los avances tecnológicos en beneficio de la ciencia. Parece un tiempo largo debido a que estamos en plena pandemia y cada día muere más gente como consecuencia del COVID-19. Pero no olvide que la humanidad luchó durante siglos contra otras enfermedades hasta lograr por fin una vacuna. El SARS-CoV-2 hace parte de una familia de coronavirus estudiados hace años, sí, eso es cierto, pero a este específicamente no se le había visto, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar los avances en la carrera por la vacuna. Información extraoficial apunta que el primer caso de un paciente con COVID-19 fue conocido el 17 de noviembre de 2019 en Hubei, en China. Pero apenas en enero de 2020, dicho país admitió oficialmente la existencia de un brote en la ciudad de Wuhan. En abril siguiente, apenas 3 meses después de que China reconociera la existencia del nuevo brote, la revista Nature informaba sobre la existencia de 115 proyectos para buscar la vacuna. ¿En qué andan esos esfuerzos? Pues 78 proyectos están activos y 37 no, porque no se puede identificar su grado de desarrollo a partir de la información pública o privada de la que se dispone. De los 78 proyectos confirmados, 56 son de empresas privadas y 22 del sector público, la academia o las ONG. Y de esos mismos 78 proyectos activos confirmados, 73 están en etapas exploratorias o preclínicas. ¿De qué países son esos proyectos de vacuna? Hay alianzas entre entidades de varios países o multinacionales, pero en el listado se pueden identificar 36 firmas de Estados Unidos, 14 de China, 14 de Europa y 14 más de Asia y Australia. ¿Cuáles de esos proyectos van más adelantados? Los que ya entraron al desarrollo clínico. ADN5N-CoV, de CanSino y Biologicals. El 16 de abril China anunció que más de 200 voluntarios ya habían sido sometidos a pruebas con ese proyecto de vacuna, desarrollado en alianza con las Fuerzas Armadas chinas. mRNA-1273, de Moderna Therapeutics. Estados Unidos comenzó los ensayos clínicos del proyecto en marzo. Dentro de año y medio estaría a la venta para el público en general, pero desde finales de 2020 lo tendrían a disposición para beneficio del personal de la salud de Estados Unidos. Inno 4800, de Inovio Pharmaceuticals. Es una compañía de biotecnología de Pensilvania, Estados Unidos. Cuenta con el respaldo de la Fundación Bill y Melinda Gates. Comenzó ensayos en humanos el 6 de abril. Sus pacientes serán sometidos a una segunda dosis un mes después. AAPC, específico de patógeno del Instituto Médico Genoinmune de Shenzhen, en China. China dice tener las 2 primeras vacunas en el mundo aprobadas para ensayos clínicos. La primera es del Instituto de Virología de Wuhan, la ciudad en la que comenzó la pandemia. La otra es de Sinovac Research and Development, de Pekín, la misma que 17 años atrás trabajó en proyectos para buscar una vacuna contra el SARS. La italiana de biotecnología IRBM y su subsidiaria Advent también anunciaron ensayos de sus prototipos de vacunas en humanos a partir de abril. Vacunados contra la especulación. Con el tema de las vacunas no se debe jugar, ni andar con afanes. Todo proyecto de vacuna lo primero que debe demostrar es que no le hace daño al paciente.
¿Se imagina que los voluntarios de los ensayos clínicos terminaran enfermos de alguna otra cosa por dejarse inyectar con los prototipos de la vacuna contra el COVID? Si cualquier proyecto de vacuna supera esa primera exigencia, pasa a una segunda fase, la de pruebas en diferentes grupos poblacionales. Son para verificar que cumpla el carácter de universalidad. En esta etapa se definen aspectos como la dosis adecuada para los pacientes. Luego viene la fase 3, que es cuando se evalúa si de verdad ese grupo poblacional vacunado desarrolló protección o inmunidad contra la enfermedad que se pretende controlar, en este caso el COVID-19. Y mientras está lista la vacuna para evitar que usted se enferme por el COVID-19, la ciencia también busca las medicinas para tratar a quienes ya estén enfermos. Es otra carrera en la que también hay varios procedimientos en estudio. Habiendo tantas propuestas, ¿quién cree usted que ganará la gran competencia internacional por el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19?